Vamos a hacer el corpiño base, incluso un poco para toda la gente. Yo digo que va a ser el rinconcito de la nostalgia. Es decir, vamos cada 3, 4 clases, yo voy a repasar, porque recibo muchas cartas donde me piden, por ejemplo, el corpiño base, o mi chiquito me tocó el botón de la video y se me borró. Entonces, además hay mucha gente que recibió esta señal tarde, ¿no es cierto? Entonces, el repaso va a ser para la gente que quiere repasarlo y además mucha gente que no lo vio, que no vio. Yo creo que siempre hay que refrescar, ¿no? Los conocimientos. Seguro. Nunca viene de más. Fundamentalmente lo que voy a enseñar hoy es el corpiño base, lo voy a volver a explicar para todos, voy a volver a hacer la toma de medida. Perfecto. Y para la toma de medida del corpiño base yo tengo dos medidas que son fundamentales: el contorno de busto y el largo de espalda. ¿Está? El contorno de busto, ¿se acuerdan? Yo se lo tomé una vez a Ileana. Es ajustado primero el centímetro. ¿Pongo derecha? Me pongo derechita. Ajustado y 4 centímetros de flojedad. Es decir, esa medida directamente la tomamos. Primero bien ajustada y después aflojamos el centímetro 4 centímetros. Y ahora son dos medidas que son importantes, porque las otras se pueden modificar, ¿viste? Es decir, cuando uno hace el molde, en la prueba, uno se puede haber equivocado y volver a retocarla, digamos. Pero el contorno de busto y el largo de espalda son fundamentales. El largo de espalda, ¿cómo decidir el largo de espalda? Porque nosotros decimos la cintura, pero la cintura está indefinida. Entonces, para eso, un secretito, ¿no es cierto? La cintura es el centro del ombligo. Vos imaginate que vos sos una archiduquesa y yo soy tu modisto personal y le digo, permiso, mademoiselle, le tengo que meter el dedo en el ombligo. Ya se está yendo. Pero para ayudarse hay que como que relojearlo el ombligo, no poner el dedo. Claro, pero no es con elástico. Por eso tengo el elastiquito. Porque yo conocí esa medida de hace tiempo. Con un elastiquito, ¿no es cierto? Se ponen, lo atan y traten... ¿Tiene que ser muy ajustado? No, así nomás, un elastiquito de estos de 3 gomas y tratar de que el ombligo, el centro del ombligo esté, ese es el centro de la cintura. Ahora, ¿qué pasa? El uso a veces hace que hay gente que prefiere la cintura más baja por una cuestión de largo detalle, ¿está? Y después se toma, ¿no es cierto? Desde el centro del cuello hasta el elastiquito, ese es el largo de espalda. Fíjense que yo a Ileana le tomo 42 centímetros y esa medida siempre va a estar dentro de los 42, 43, 44 centímetros. Cuando ustedes, incluso quiero contar esos secretos porque el éxito de un molde está en el éxito de una buena toma de medidas. Seguro, fundamental. Cuando ustedes miran 46 de largo de espalda, si no es una persona muy alta, porque fíjate que la altura no está dada por el tronco, digamos, sino que está dado por el largo de piernas. Pero ¿y eso cuando a veces uno escucha decir, ahí tengo un talle muy largo? Se puede dar, ¿no es cierto? Pero una diferencia mínima de 2, 3 centímetros, ¿está? Entonces nosotros con esa medida ahora tenemos, ¿no es cierto?, 42 centímetros, Entonces yo esto te lo dejo acá y vos seguís. Te lo puedo regalar si querés, Bueno, dámelo, me lo llevo. Bueno, tenemos 42 centímetros, que es el largo de espalda, y tenemos 1/4 del contorno de busto, que en este caso son 24 centímetros, ya con la flojedad, ¿sí? Es decir, ya con la flojedad. Y tengan cuidado cuando hacen este rectángulo, de hacerlo bien en ángulo recto, es decir, haciéndolo bien con la escuadra, para que no quede como torcido el molde, ¿sí? Entonces, fíjense que yo en este punto tengo el contenido, es decir, tengo la vasija donde yo voy a dibujar el molde. Y ahí tenemos la primera regla de oro, ¿no es cierto?, que era cómo dividir el molde verticalmente. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había que hacer un jingle, que era 1/10, mitad y mitad? Entonces, fíjense, 1/10 de cuánto, de esos 42 centímetros que yo tengo de largo de espalda, yo tomo la 10ª parte, que es simplemente correr la coma a un lugar, es decir, a 42 yo tomo 4,2. Si esto fuera 45, tomo 4,5. Y esa medida es la primer medida que yo tengo que tomar en el corpiño base, y también la escuadro así. Fíjense, es 1/10, y de lo que resta, mitad y mitad. Del tramo que resta, mitad y mitad. Es decir, que yo puedo hacer así. Si no quieren complicarse con divisiones, ustedes apoyan el centímetro así, apoyan el centímetro, y lo doblan por la mitad. Ese punto
me va a dar la altura de la sisa. Fíjense que esta era la famosa ley del salamín: altura de cuello, altura de hombro, altura de sisa, altura de cintura. Yo en este sentido ya lo tengo todo acotado al molde y voy a empezar a dibujar con las medidas que voy a ir tomando. Es decir, primero voy a dibujar el escote. El escote es la sexta parte del contorno de cuello. Si ustedes no se quieren complicar, y salvo que yo digo siempre que tengan el cuello de Schwarzenegger, ¿no es cierto?, que en ese caso hay que tomarle la medida. Es decir, para damas, generalmente una dama de talle intermedio son 6 centímetros, para hombres 7, para chicos de 8 o 10 años son 5 centímetros, pero la medida exacta es que es 1/6 del contorno de cuello. Si yo tengo 42 centímetros de contorno de cuello, esa medida, la sexta parte, son 7 centímetros. En el caso de la dama de talle 44, en este caso como es Ileana, la sexta parte de 36 centímetros, que es el contorno de cuello, que además se toma con el centímetro parado, es una medida que se toma con el centímetro parado y con un dedo adentro para darle una pequeña flojedad. ¿Está? Entonces, fíjense, yo directamente, si no me quiero complicar mucho, directamente tomo 6 centímetros, uno hacia arriba, y bien redondito dibujo el escote, bien redondito en la punta, como si lo hiciera con compás. De ese punto a este punto trazo una línea recta y sobre esa línea voy a dibujar la medida del hombro, ¿sí? Entonces hago así. Sobre esa medida yo voy a tomar los 14 centímetros de hombro, que es una medida... Upa, ¿cómo es este asunto? Así es. 14 centímetros acá. Sobre esa medida mido los 14 centímetros de la línea de hombro. No cometan este error, porque mucha gente me hace esto. Toman 14 y lo toman sobre esta línea. Ahí se están equivocando con la medida de inclinación del hombro. Entonces, primero tirar la línea recta hasta este punto y sobre esa línea marcar los 14 centímetros. En la mitad de este rectángulo, más o menos en la mitad de este rectángulo, viene el ancho de espalda, que yo hoy no se lo tomé a Ileana, pero recuerden que yo lo tomaba con 2. Ileana se me escapó, porque se acuerdan del puntapié en los glúteos venía, entonces se me fue Ileana. Entonces se ponían las 2 viromes en las axilas y se tomaba con el centímetro parado de virome a virome. Entonces, esa medida para el talle 44 son 36 centímetros, la mitad, como yo estoy trabajando en medio molde, 18, ¿sí? Y ahora ya estoy dispuesto a dibujar la sisa del molde. ¿Cómo se dibuja esa sisa? El primer tramo en línea recta, este tramo lo hacen con la regla, este primer tramo en línea recta. Y el último tramo, bien redondito, como si lo hiciéramos con compás, ¿sí? Yo sigo, fíjense que ningún punto a partir de acá puede tener menos que esta medida, es decir, nunca voy a poder entrarla más la sisa, sino que acá empieza a salir, ¿sí? Acá empieza a salir y bien redondito como si lo hiciera con compás. ¿Se entendió? Lo digo de nuevo. Ningún punto a partir de este donde yo tomo el ancho de espalda puede tener menos que 18 centímetros. ¿Está? Siempre la sisa de acá empieza a salir hacia afuera y bien redondito terminado acá, que no termine en pico, que no termine en punta, porque cuando yo una esto con el delantero, acá no me tiene que hacer un escote B, me tiene que quedar bien redondito como si continuara la circunferencia. ¿Entendido? Bueno, fíjense que ahora sí está cómo lograr, ¿no es cierto?, resumir este molde en la cintura. ¿Está? Entonces yo tenía un cuarto de contorno de busto, que eran 24 centímetros. Un cuarto de contorno de cintura, que yo supongo que Ileana tiene 72, la cuarta parte son 18. Entonces yo tengo que 6 centímetros chupar, digamos, para llegar a la cintura. Entonces, ¿cómo lo hago? 3 centímetros de costado siempre, la mitad en el entalle de costado, o sea que son 3 centímetros que yo voy a hacer en el entalle de costado, y 3 centímetros en una pinza de entalle que, aparte, acuérdense, los que me han visto ya, que yo digo siempre que esta pinza de entalle puede flotar, ¿no es cierto? No tiene que estar necesariamente en el centro de la cintura. El lugar más lógico para ponerla es el centro de la cintura, pero puede flotar. ¿Está? Dibujado, terminado el molde base, Ileana. O sea que yo estaba pensando en las agujas de tejer. Yo dije, no sé, habrá cambiado el molde.